A mí me parece muy importante poder mostrar a la sociedad viguesa las personas que viven aquí. Y como yo sé que tú eres una historiadora de la arquitectura y que te has dedicado a ese campo nacional de Colombia, quisiera preguntarte cómo fue que te interesaste por la historia de la arquitectura. Bueno, yo estudié arte en la Bolivariana y había unos profesores extraordinarios, entre otros un psiquiatra. Acevedo se llamaba el psiquiatra. Y nos interesó muchísimo en la historia del arte, no solo de la arquitectura, sino de la música, del teatro, de la literatura. Y desde ese momento, pues una de las cosas que a mí me parecía provocativa en la vida era ser historiador o profesor de historia o estudioso de la historia. Entonces yo pienso que viene desde ahí. Después volví a ingresar a la Facultad de Arquitectura porque yo había empezado antes, estudié arquitectura en la Nacional y me tocó otro extraordinario profesor, que entre otras era del Opus Dei, que se llamaba Luis Borovio, arquitecto. Claro, que además era cuentista y escribió un excelente libro de cuentos. Y dibujante. Era extraordinario personaje y nos... Que era español. Era español y nos dio también como en la vena del gusto de la historia. Nos aportó muchísimo cuando eso estaba empezando en la Nacional, un movimiento humanista en donde los arquitectos estaban empezando a conocer la historia, los ingenieros estaban empezando a conocer la historia. Entonces estaba como quien dice en alza el cuento de la historia. Yo estudié arquitectura y cuando me gradué empecé a dar taller de arquitectura. En ese tiempo se llamaba Expresión los 3 primeros niveles y me tocó una experiencia maravillosa, pero seguía con el gusanito de la historia metido por allí y me fui a estudiar a Londres en Architectural Association, muy rico, en donde tuvimos experiencias maravillosas como ir a Venecia, ir a Barcelona, conocer obviamente todo el viejo Londres. Y después de eso llegué a la facultad, había mucha resistencia a tener verdaderos profesores de historia, entonces me dediqué como a que no sé qué, que la teoría dentro del taller, y después por fin soy profesora de historia y de taller. También reivindico que uno tiene que ser profesor de taller, porque es que si no, no lo respetan. En una facultad de arquitectura, el chacho, el as, es el profesor de taller. Los profesores de historia normalmente los ves por ahí tristes, deprimidos, porque no les hacen caso a los estudiantes, ¿no? Entonces uno tiene que hacer como las maromas para que los estudiantes realmente se interesen por el cuento. Entonces fue cuando me encontré con el recurso del cine, porque obviamente uno prepara PowerPoints, les da clases con el PowerPoint, pero el cine es mucho mejor. Entonces ahora en este momento estoy dando Renacimiento, y les doy como 5 películas en el semestre. Obviamente ellos se mueren de la emoción, yo también. Porque yo lo primero que les digo a mis estudiantes es, vamos a hacer un curso en donde ustedes estén felices, pero yo también. Y les pongo a hacer una reseña sobre las películas con ciertas preguntas que los orientan a sacarle como el mayor provecho pedagógico que puede tener una película. Y esa es como la pequeña historia. A ver, y entonces yo me acuerdo que tú hiciste, no me acuerdo bien si primero un libro sobre los edificios que había en Medellín o si primero fue el de Gobaerts. No, primero fue Gobaerts para volverme yo una profesora asociada de la Universidad Nacional. Entonces hice como una pequeña monografía sobre Agustín Gobaerts, que era un belga que llegó a Medellín como en los años 20 y dejó realmente una huella maravillosa porque el tipo lo contrataron de la gobernación, entonces tuvo la oportunidad de hacer los edificios del gobierno y además escuelas, colegios en los distintos pueblos de Antioquia. Dejó una huella realmente inmensa este arquitecto belga. Entonces yo hice como una recopilación de las obras de él, tuve acceso al archivo que tenía la familia en Bélgica, porque les escribí, me contestaron muy amablemente y me dieron acceso al inventario que él tenía. Entonces fue como la primera vez que el inventario de Gobaerts, el personal que él había escrito así, con manuscrita, se conoció. Y bueno, yo trataba como de hacer un pequeño análisis de qué pasaba con esa arquitectura, que me parece una huella importante en la ciudad de Medellín. Y después
a raíz de eso empecé a escribir unos artículos sobre edificios de Medellín suelticos. Pero llegué a escribir como 100 artículos sobre edificios de Medellín. Los del periódico La Hoja. En el periódico La Hoja. Que primero fue revista, después fue periódico, después se volvió otra vez semanario. En fin, tuvo una evolución durante 15 años y logré publicar como 100 artículos. Entonces me llamaron a que hiciéramos un libro con esos artículos. Entonces hice una pequeña introducción teórica del cuento y los artículos casi como eran pues las fotografías de los edificios. Sí, porque yo me acuerdo que pues yo de Gobaers por ti supe que era la gobernación de Antioquia, que es pues un edificio magno en la ciudad. Pero a raíz de la lectura de tu libro me fui a conocer todas las cosas que había en tu libro, en Titiribí, en Don Matías, la de Sonsón no fui porque el cementerio. En ese momento, pero yo lo conocía de chiquito, sí. Porque pues Sonsón era como zona guerrillera en ese momento y era peligroso ir, pero fue muy divertido poder conocer ese lado de la ladera, la cárcel de la ladera, la iglesia del Sagrado Corazón. Pero ya después entonces tú te fuiste para Providencia y entonces ahí hiciste una traducción del libro de un antropólogo inglés o australiano o neozelandés que se llamaba Las travesuras del cangrejo. Sí, ¿Cómo fue fue muy esa lindo. historia? Esa historia fue muy linda, pero primero quiero responderte con una cosa que también me acuerdo, y fue que algún día me propusiste que por qué no hacíamos un libro a la limón sobre Gobaers con tus fotografías y mis cuentos, y ese lo tenemos pendiente, pero sí, después me fui, después de una cantidad de aconteceres dramáticos de mi familia, resolví irme a San Andrés, como más porque es más fácil llorar cerca al mar, y como dice Serrat, si te toca llorar es mejor frente al mar. Sí. Y caminando ahí pues elabora uno sus rollos y sus duelos. Y me correspondió, o mejor dicho propuse, eso fue una convocatoria de la Universidad Nacional para una persona que se quisiera ir a esa sede que es de frontera. Y yo presenté una propuesta de estudiar la arquitectura contemporánea de San Andrés, porque resulta que la arquitectura inglesa, esa huella de arquitectura colonial inglesa, de madera, ha sido muy reseñada en San Andrés, pero a mí me parece que lo que ha seguido también es interesante y es como una simbiosis entre la arquitectura moderna y esa arquitectura isleña de antaño, y lo que yo propuse fue hacer como una recopilación de arquitectura contemporánea, eso fue lo que hice. Yo pensaba que esa arquitectura de las islas de San Andrés y Providencia era de origen holandés. No, inglesa. Inclusive lo que ellos hablan es creol, que es una mezcolanza entre el inglés y el español, pero la traducción de Wilson fue muy importante para mí, porque él era un inglés, y él realmente en este momento, o en ese momento vivía en Nueva Zelanda, y él ya murió en el 205, pero él estudiaba muy de cerquita con lupa todas las costumbres de los isleños. Y eso, obviamente, todo ese estudio antropológico le daba unos luces para entender por qué hacían la arquitectura de una manera y no de otra. Pero era de origen inglés, realmente la gente que estuvo allá eran ingleses, y el gran orgullo de los isleños es ser ingleses. Ellos quisieran no ser colombianos, sino pertenecer a la corona inglesa, realmente. Es una gente muy particular y muy hermosa. Porque a mí me gustó mucho cuando me regalaste el libro, sobre todo la última parte del libro, en donde el tipo trasciende, dijéramos, lo cotidiano que él ve en la isla, para proponer la unión de todas las islas caribeñas y constituir como un bloque político que yo ni siquiera me había imaginado que pudiera ser posible. Bueno, yo no sé qué tanta influencia tuvo Wilson en lo que sucede después,
pero realmente hay una unión de países caribeños que se llama el CARICOM, que es bastante importante, por lo menos desde el punto de vista intelectual. No sé qué tanto políticamente tendrán peso, digamos, en el mundo, pero lo que sí sé es que culturalmente tienen muchísima importancia como eso, como una unidad cultural, que es lo que él proponía. Y sí, realmente él esboza como esa posibilidad. Bueno, y después entonces escribiste a Musinga. Antes, pero eso fue como un duelo real y a través de la literatura. O sea, para mí fue como retomar una cantidad de hechos, digamos, profundos o dulces o afectivos que eran importantes para mí. Y yo pienso que a través de esa escritura yo lo que hice fue tratar de elaborar unos duelos que tenía que hacer. Como irte en busca del tiempo perdido. Más o menos. Entre otras cosas me gusta mucho. Y quisieras contar qué es Musinga. Bueno, Musinga es un valle en donde la producción real de la gente es la caña de azúcar y tenía pues algo de café, algo de ganado, pero realmente el fuerte del Valle de Musinga era la producción de caña de azúcar y había varios ingenios, bueno, lo que se llama máquinas allá. La máquina era donde se hacía la panela. Y fuera de eso había toda una cultura que se movía alrededor de esta producción de la panela porque, por ejemplo, el transporte, además de ser a pie, pues era en mulas o en caballos o en yeguas y era muy interesante todo como la parafrenaria que se movía alrededor de toda urgencia que había del transporte. O sea que yo pienso que son esas dos cosas, son como la vida de los mulares y de los caballares y la producción de la panela, lo que movían como toda esa estructura que era el Valle de Musinga. Obviamente en el libro lo que se hace es una descripción como colorística, como pictórica de todo aquello, pienso yo.